A esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Buenas tardes, soy Aldo Carlos y para mí va a ser un gusto compartir con ustedes esta nueva hora verde en su programa Pro con la Naturaleza. Hoy vamos a hablar de un tema en específico, la situación de los pueblos indígenas, y esto a partir de que el 9 de agosto, en un par de días, se va a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tenemos dos invitados especiales para hablar sobre este tema, pero para comenzar la edición de hoy tenemos una primera nota titulada Pro Naturaleza, nuestra organización y los pueblos indígenas. Vamos con ese cassette, por favor. Pro Naturaleza y los pueblos indígenas. La labor de conservación de la biodiversidad se realiza en lugares importantes desde el punto de vista ecológico, generalmente en el ámbito de áreas naturales protegidas, zonas en donde habitan ciudadanos indígenas quienes, gracias a sus conocimientos ancestrales y forma de vivir, son importantes aliados en los proyectos de conservación y desarrollo sostenible que se implementan a nivel nacional. En el caso de Pro Naturaleza, existen innumerables experiencias de trabajo en las que, gracias a la participación, dedicación y entusiasmo de la población indígena, se han desarrollado importantes procesos que han contribuido en la mejora de su calidad de vida. Por ejemplo, con la población yanesha en Selva Central, se desarrolló de manera articulada una exitosa experiencia en el manejo del cacao. El avance fue más notorio aún cuando un grupo de mujeres yanesha, esposas de productores de cacao, expresaron su interés de trabajar en la elaboración de chocolates. De ese modo, Pro Naturaleza implementó proyectos que contribuyeron a su organización e implementación que les permitieron crear su marca Sharen Yanesha, delicioso y reconocido chocolate que se ha exhibido en diversas ferias locales y nacionales. Otra experiencia que Pro Naturaleza ha desarrollado a lo largo de 18 años de trabajo ha sido el fortalecimiento de capacidades a líderes y lideresas machihuenga en acciones de monitoreo ambiental comunitario, la continuidad de las sesiones de capacitación y el acompañamiento constante de nuestro equipo, que ha generado un importante capital humano que cuenta con un reconocimiento, liderazgo, que les ha permitido contribuir al desarrollo de sus comunidades y distritos. Actualmente, esta experiencia de varios años y diversos grupos étnicos se ve plasmada en la implementación de un importante proyecto que se ejecuta en 43 comunidades nativas de nuestra Amazonía, beneficiando a más de 5.000 familias de 5 grupos étnicos. En un trabajo articulado con la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana, CONAP, de esta manera, Pro Naturaleza reconoce el aporte y esfuerzo de los ciudadanos indígenas de nuestro país y del mundo por conservar la biodiversidad. Bueno, y en esa nota veíamos cómo nuestra organización Pro Naturaleza ha contribuido al desarrollo de pueblos indígenas. Esta población que es muy importante, ya que ellos conviven muy de cerca a los ecosistemas que conforman los recursos naturales de nuestro país. Tenemos una segunda nota previa a una entrevista especial, la cual es titulada Los pueblos indígenas y la biodiversidad, que va a continuación. Los pueblos indígenas y la biodiversidad. Según las Naciones Unidas, existen unos 5.000 pueblos indígenas que habitan en 90 países y hablan la mayor parte de las 7.000 lenguas existentes. Estos grupos humanos contribuyen con la diversidad y riqueza cultural de la humanidad. Según el último censo nacional realizado el año 2017, en el Perú cerca de 6 millones de personas se identifican como parte de algún pueblo indígena u originario. El Ministerio de Cultura indica que existen 55 pueblos indígenas, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. En ellos se hablan 48 lenguas indígenas u originarias. La protección de los derechos ha sido materia de diversos instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Ellos cuentan con derechos especiales debido a que tienen una forma diferente de vivir y han establecido una relación de dependencia y una vinculación directa con los recursos naturales y su entorno. Su situación de vulnerabilidad también los hace sujetos de este tipo de derechos especiales, como el derecho a la salud, educación intercultural
a su autonomía, al territorio, a la consulta previa e informada, entre otros. Su conocimiento tradicional los ha guiado a través del tiempo hasta la actualidad. Estos saberes les han permitido mantener sus propios ecosistemas y continuar beneficiándose de ellos. Por ello, el rescate y revitalización de esa sabiduría ancestral es importante, pues de esa manera pueden contribuir a enfrentar el cambio climático, así como la pérdida de la biodiversidad. El 80% de la biodiversidad del mundo se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas, y el conocimiento tradicional de estos pueblos sobre el mantenimiento y uso sostenible de la biodiversidad ha garantizado que mantenga su vitalidad hasta nuestros días. Por ello, los pueblos indígenas son importantes actores en la labor de conservación, por lo que el respeto de sus derechos es crucial para proteger la biodiversidad en todo el mundo. Bueno, y como les adelantaba, hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a ver esta que se realizó hace muy pocos días a Oseas Barbarán, el expresidente de la Confederación de la Amazonía Peruana. Vamos con esa entrevista a continuación. Bueno, ya estamos con un invitado para hablar justamente de poblaciones indígenas. Él es Oseas Barbarán, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónica del Perú. Oseas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias Buenas por la tardes, Oseas. invitación. Gracias a ti por atendernos el día de hoy. Vamos a hablar, le decía, de CONAP, que es una organización de representación nacional de los pueblos indígenas amazónicos que trabaja en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cumple el rol de articular las necesidades y problemáticas de las comunidades nativas a la agenda política nacional a través de la participación proactiva de los diferentes espacios de diálogo y toma de decisiones. CONAP es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú y su representante es Oseas Barbarán Sánchez, que es actualmente el presidente de esta organización. Él es del pueblo shipibo, él es ucayalino y administrador de empresas de formación, lo que le ha permitido una gestión técnica y financiera de la organización y ha trabajado por la defensa y el desarrollo de políticas inclusivas respecto de los derechos humanos, el cambio climático, el manejo forestal, de género, entre otros. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, exponiendo distintos temas desde un enfoque y cosmovisión indígena. O sea, queríamos saber un poco, para dar el marco a la entrevista, para una persona que no está familiarizada con temas como interculturalidad y pueblos originarios, ¿cómo se puede definir a la población indígena? Bueno, en primer lugar, los pueblos indígenas en la Amazonía del Perú somos 51 pueblos, ¿no? De diferentes lenguas, de diferentes culturas, diferentes artes, porque nos caracterizamos con el resto de la sociedad indígena, por ejemplo, con los andinos, ¿no? ¿Y por qué nos caracterizamos? Porque tenemos nuestra cultura, nuestras lenguas, en fin, y somos los mejores administradores de nuestros bosques, ¿no? En la Amazonía del Perú. Creo que eso es lo que nos diferencia con el resto de la sociedad, porque tenemos una diversidad de cultura, todo un potencial de recursos, ¿no? Entonces, eso hace que una sociedad también nos diferenciamos con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ya a nivel de la Amazonía, de los pueblos indígenas, ya el tema está definido. Solamente tenemos que seguir luchando, gestionando recursos también para que el Estado peruano, como tiene una gran responsabilidad histórica con los pueblos indígenas, puedan atender las demandas históricas de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, la gestión y seguridad territorial, que es fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y además tenemos otras parte de nuestras reivindicaciones, por ejemplo, la defensa de nuestra cultura, ¿no? La defensa de nuestras lenguas como pueblos indígenas, ¿no? Y somos un país como peruanos que nos diferenciamos con todos estos elementos que acabo de describir, ¿no? Entonces creo que es importante que el resto de la sociedad en su conjunto nos pueda reconocer como tal. Queremos ser partícipes, articuladores en este proceso de desarrollo que necesita el país, siempre diferenciando
la cultura de los pueblos indígenas amazónicos, porque tenemos una agenda propia ya que desde hace años, por ejemplo, la CONAP tiene 36 años de vida institucional. La incidencia política lo seguimos dando, pero nunca hasta el momento el gobierno por lo menos ha escuchado, por ejemplo, una de las reivindicaciones importantes que nosotros desde nuestras organizaciones indígenas pedimos al Estado peruano como Estado, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos dentro del programa Producto de Bruto Interno, destine, por lo menos asigne un pequeño porcentaje para atender las necesidades históricas o estructurales que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia, estimado Carlos, ¿no? Como pueblos indígenas amazónicos, el resto de la sociedad, que son nuestros hermanos, quechua, los aymaras, que también luchan por su reivindicación, y creo que es importante en algún momento articular este conjunto de necesidades y ser una sola, luchar por una sola unidad, ¿no? Pero siempre y cuando respetando las diferencias culturales que tenemos cada pueblo indígena, amazónicos y andinos. Ah, buenísimo. Históricamente, cuando se habla de poblaciones o interculturalidad, ¿no? Pueblos originarios, se piensa en indígenas andinos, ¿no? Pero poco se visibiliza a la población indígena amazónica de nuestro país. ¿Cuál es su situación actual, o sea? Mira, lo que pasa es que los pueblos indígenas amazónicos hemos sido invisibilizados hace años. No estamos hablando una década, ni siquiera 2 décadas. Estamos, mira, desde el año 1821 ya son más de 202 años de vida republicana. El Estado, como Estado, los gobiernos de turno no se han tenido en cuenta. Solamente ustedes verán, la Constitución Política del Perú señala claramente que en Perú existen dos nacionalidades importantes, el quechua y aymara. Y además dice, y otros pueblos o grupos étnicos, así dice textualmente la Constitución Política del Perú. Pero nosotros también ya hemos sido hace siglos, bueno, invisibilizados los pueblos indígenas. Gracias a la lucha constante de los pueblos indígenas y gracias también a las ONGs, estimado Carlos, que nos han despertado en nuestra mente decir que los pueblos indígenas amazónicos no podemos estar solamente cuidando nuestros bosques, sino los pueblos indígenas ya debemos ser visibilizados ante la sociedad peruana en su conjunto. Es decir, el Estado, los gobiernos de turno, tienen que ya reconocer la existencia legal, jurídica, física, psicológica de los pueblos indígenas amazónicos. Justamente nacen las organizaciones indígenas, por ejemplo, repito, CONAP ya tiene desde el año 1987 ya tiene 36 años de vida desde esa fecha. Antes existían otros movimientos populares como CGTP, la CCP, CNA y otros gremios nacionales de los campesinos andinos, pero nunca hubo una organización que los defienda a los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Justamente el nacimiento del CONAP, ya desde el año 1987, CONAP nace bajo esa necesidad de los pueblos indígenas para poder luchar por la reivindicación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas amazónicos. Y gracias a estas organizaciones indígenas, por ejemplo, en calidad de presidente de CONAP, nosotros a nivel nacional hacemos incidencia política ante los gobiernos de turno, es decir, ante el Estado peruano. Porque el Estado peruano debe atender la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, tiene que promover proyectos productivos, tiene que atender esta demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Pero por lo menos hasta el momento no he visto por lo menos la voluntad política que tienen los gobiernos de turno. Y no solamente ello, estimado Carlos, sino también desde las organizaciones indígenas hacemos incidencia a nivel internacional, porque los países desarrollados, llamados desarrollados, son los que financian, asisten financiera y técnicamente a los pueblos indígenas. Si nosotros nos preguntamos hace tantos años en CONAP, ¿acaso el Estado peruano ha asignado algún presupuesto para atender la seguridad y gestión territorial de los pueblos indígenas? No. Son los países europeos a través de la cooperación técnica internacional, las ONGs captan fondos para apoyar
estos tipos de apoyo a los pueblos indígenas. Entonces, son espacios internacionales que debemos estar muy agradecidos también, que son nuestros aliados, la cooperación internacional, las ONGs locales también. Entonces, creo que es importante articular acciones, proyectos, gestionar algunos recursos para nuestras comunidades. Ahora estamos en una situación difícil. Por ejemplo, estamos en un mundo globalizado. El mundo globalizado para nosotros es difícil también. Vivir porque nunca hemos sido empresarios, nunca antes de la conquista de los llamados españoles, no hemos visto el curiqui, la plata, el Ujú. billete. Siempre hemos usado el trueque. Ahora estamos lamentablemente en un mundo globalizado. La competencia, la innovación, todo tiene que ver con la globalización, la competencia inclusive. Entonces, los pueblos indígenas no estamos al margen de los cambios económicos, políticos, sociales, culturales en nuestro país. Pues desde nuestras organizaciones lo que hacemos es para que el gobierno escuche la voz de los pueblos y que seamos los pueblos indígenas amazónicos visibilizados, ¿no? Frente a la gran necesidad que tienen los pueblos indígenas. Entonces, es un trabajo duro, es un trabajo difícil también, porque ningún gobierno te va a decir, pues venga acá, señores indígenas, le vamos a atender el 80% de sus necesidades. Se ha hecho varios pedidos, varias demandas. Estamos en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, por ejemplo, que está funcionando, liderando por el Ministerio de Cultura. Estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Por lo menos, no podemos decir que no se está haciendo nada, por lo menos tenemos ese tipo de apoyo, algunos programas, como por ejemplo, proyectos productivos también que estamos promoviendo a nivel de las comunidades activas. Frente al mundo globalizado, tenemos que ver algunas propuestas también, cómo poder mejorar nuestro nivel de vida como pueblos indígenas, ¿no? La educación, la salud de nuestros hijos. Y si bien es cierto, somos los mejores administradores de nuestros bosques, de nuestra Amazonía, pero no solamente vamos a vivir de nuestros bosques, también tenemos que ver otras alternativas de solución. Y para eso el Estado, que todos los peruanos aportamos, pagamos nuestros impuestos también, el Estado peruano debe ser un poco sensible para que estos pueblos indígenas amazónicos seamos atendidos y que seamos, por consiguiente, visibilizados frente al resto de la sociedad en su conjunto. Muy de acuerdo con lo que comentas, Oseas. Se dice que la población indígena es la guardiana de la biodiversidad en el mundo. ¿Cuál dirías tú que es específicamente la contribución de la población indígena a este punto? Nosotros tenemos nuestros bosques, tenemos no solamente nuestros bosques, tenemos la artesanía, somos muy ricos en artesanía, tenemos nuestros peces, tenemos nuestros ríos, agua, quebradas, tenemos otros tipos de que somos ricos, somos todo un potencial de recursos, ¿no? Y también tenemos algunas comunidades ya tituladas y reconocidas, ¿no? Que son las comunidades nativas, tienen 6.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000 hectáreas, y una comunidad de manera comunitaria. Y ahora, ¿por qué somos los mejores guardianes del bosque? Bueno, tenemos que hacer algo. No vamos a ser solamente los guardianes del bosque, sino también, repito, debe haber alguna alternativa de solución frente a, a, a esta problemática, ¿no? Cómo poder producir nuestras tierras, por ejemplo. Si tenemos grandes extensiones de tierra para no depredar nuestros bosques, nuestra Amazonía, para no seguir talando la madera, que no son los pueblos indígenas que talan la madera, son las personas que vienen de afuera, son terceros que entran, a veces hacen negociados malos con los jefes de las comunidades y pagan por par de sencillo, pues ingresan a la comunidad y sacan, extraen madera dentro del territorio de los pueblos indígenas. Lleva en mayor cantidad y eso está sumando a la deforestación en la Amazonía del Perú. Eso lo vemos cada momento. Hay cifras oficiales que tiene el gobierno peruano. Son 3 regiones, por ejemplo, San Martín, Ucayali y Puerto Maldonado, que es Madre de Dios.
Esas son las cifras. Entonces, ustedes ven, ya no tenemos maderas como teníamos antes, ya tenemos muy pocas maderas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir administrando. ¿Y quiénes son los que destruyen nuestra Amazonía? ¿Son los hermanos indígenas? No. ¿Quiénes son los que destruyen, matan nuestros árboles? Son la gente foránea que viene, inclusive estamos en un mundo donde existe la corrupción, las malas prácticas de los funcionarios públicos, a pesar de que una comunidad nativa tiene su reconocimiento territorial, pero sin embargo los malos funcionarios, ¿no? Debajo de la mesa hacen un negociado, ingresan a las comunidades nativas y están extrayendo cantidad de volúmenes de madera o pietajes de madera del territorio de los pueblos indígenas. Entonces, tiene que haber por lo menos alguna medida o una política de protección realmente, ¿no? Que salga desde el Estado, de las entidades gubernamentales correspondientes y también con la participación efectiva de los pueblos indígenas para construir las políticas, para construir algunas normas que tienen que ver en la protección de sus recursos naturales. Entonces, si tenemos estos instrumentos legales que nos va a permitir protegernos como tal, yo creo que es importante que el Estado también pueda promover y que los pueblos indígenas debemos estar. Entonces, estamos en una situación un poco complejo también, pero sin embargo tenemos las organizaciones indígenas esa voluntad, ¿no? De seguir teniendo ese puente de diálogo con el Estado y que el Estado también no solamente escuche, sino también que pueda accionar, ¿no? Tomar algunas medidas correctivas o medidas drásticas para proteger esto, porque realmente todo el mundo habla ahora los indígenas amazónicos son los guardianes de sus bosques, los indígenas viven en su hábitat cultural, pero ¿quiénes se benefician? Finalmente, las comunidades prácticamente no se benefician de estos tipos de apoyos internacionales, ¿no? Pero muy poco. Entonces, tendríamos que ver algún mecanismo para que estos apoyos internacionales lleguen directamente el mayor porcentaje a las comunidades y poder atender esas necesidades de los pueblos indígenas. Y no solamente ser guardianes de los bosques, sino también vemos cómo poder superar el tema de educación bilingüe intercultural, el tema de salud, proyectos productivos que permita a mejorar nuestro nivel de vida, porque queremos tener a estas alturas también los pueblos indígenas una buena educación para nuestros hijos. Queremos que ser como tener hijos pues profesionales, sean antropólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, ¿no? Administradores, contadores y otras carreras profesionales que permitan, porque somos los que somos nosotros. ¿Y quién nos va a cuidar? ¿Un extranjero? No. ¿Una ONG? Tampoco. Las ONGs cumplen un rol de asistencia, de asesoramiento, pero nosotros somos los que tenemos que, estamos viviendo siempre en nuestras comunidades nativas. Vivimos ahí, porque ahí vivimos de nuestra pesca, ahí vivimos de nuestra artesanía, vivimos de otras actividades diarias que nos permite alimentar a nuestras familias y también, por consiguiente, también vender esos productos para generar algún ingreso en nuestras familias indígenas, en nuestras comunidades nativas. Definitivamente es así. O sea, otro punto importante que trabaja la CONAP, entendemos, es el fomento de la interculturalidad. Cuéntanos, por favor, qué acciones, qué pasos han tomado para ese trabajo. Mira, nosotros ahora un poquito queremos acercarnos un poquito más con la pregunta. Estamos participando de manera activa en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente que lidera el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, que obviamente es un espacio político importante que no solamente participan las organizaciones indígenas amazónicas, sino también participan las organizaciones andinas también, que en total somos 7 organizaciones indígenas de nivel nacional, de representación nacional, que participamos en este espacio. Entonces, pues en ese espacio es lo que tratamos de incidir, el tema de interculturalidad. Ustedes saben, hace 10 años aproximadamente, nadie hablaba tema de interculturalidad. El Estado, como Estado peruano, tenía una propuesta unilateral que venían desde arriba, desde el Ministerio de Educación,
y otras entidades gubernamentales imponían prácticamente programas, proyectos, disque para apoyar a los pueblos indígenas, proteger sus lenguas. Pero ha sido pues mal construida estas normas, estas políticas, ¿no? Pero creo que es importante el trabajo, el rol importante que cumplimos las organizaciones indígenas, en este caso particular CONAP y sus bases, es que hacemos incidencia para que el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, básicamente esas dos entidades gubernamentales, entienda la existencia real de los pueblos indígenas y no solamente, no sea meramente declarativa, sino sea algo que pueda tener algún resultado concreto a favor de los pueblos indígenas. Ahora se habla mucho del tema de interculturalidad y pueblos indígenas. Veo en diferentes redes sociales, hay muchas instituciones académicas, es decir, las universidades, institutos, todo el mundo habla interculturalidad y derechos humanos, pueblos indígenas e interculturalidad, inclusive enseñan también hace módulos de capacitación, como en temas de maestría, en otros temas que permiten a las personas que están interesadas en este tema, estudien el tema de interculturalidad. Creo que es importante también, no es nada malo, no estoy rechazando, es también la parte positiva esto, porque el resto de la sociedad nos deben conocer como parte de la visibilización. Cuando hablan del tema de interculturalidad solamente estarán pensando, me imagino que un limeño puede pensar el castellano y el idioma inglés, como se trata, pero no es así. Si nosotros valoramos, si somos buenos peruanos, vemos un poco más allá desde el punto de vista holística, por ejemplo, vemos que el país tiene toda una diversidad de cultura. Existen los pueblos indígenas amazónicos, los andinos, y creo que con este concepto de temas de interculturalidad nos va a permitir también la visibilización y la existencia real, física, de los pueblos indígenas. Había que apoyar desde el Estado con políticas concretas, ¿no? A través de programas, proyectos que permita y que tenga pertinencia cultural para fomentar o promover algún tipo de proyectos o programas desde el Estado hacia los pueblos indígenas. Y eso creo que podemos decir que, describir que realmente el tema de interculturalidad estaría cumpliendo ya estaría llegando a un buen término efectivamente el tema de interculturalidad. El tema de interculturalidad que no sea solamente por política o por un tema académico o por un tema de investigación que muchas personas pueden querer aprender. Los científicos sociales, no estoy en contra de los antropólogos, sociólogos o cualquier otra persona que haya estudiado ciencia social, pero este estudio que han hecho, investigación que ha hecho, que aterrice algo concreto, que no solamente seamos investigados, ¿no? Los pueblos indígenas, sus culturas, la parte social. No, queremos algo concreto, que estos antropólogos, sociólogos también, que contribuyan realmente, no con los pueblos indígenas, con soluciones concretas. Porque esa es la antropología, pues. Estudiar el ser humano, pero solamente para estudiar con fines académicos e investigación, no. Es para solucionar, analizar la problemática de la sociedad, de la sociedad y dar alternativas de solución. Yo creo que en ese sentido, como el tema de intercultural es un tema más social, entonces tenemos que enfocar bajo ese concepto, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen proceso de participación, de sensibilización, de visibilización, ¿no? Desde nuestras organizaciones indígenas. Qué bueno también que haya una persona que no sean indígenas, un estudioso que contribuya también en acciones concretas para nuestras comunidades nativas. Bienvenido. No es que me estoy oponiéndome, sino también que esto sirva algo concreto para nuestras comunidades nativas. Esa fue la entrevista entonces con Oseas Barbarán. Ya regresamos con más aquí en Pro con la Naturaleza. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza.
A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgayoc, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumasá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas. 95.3 de la FM en Cutervo. 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utiyacu y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando el Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tayán, Catacaos, Curamori, Sechura, un sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neshuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. Volvemos en Pro con la Naturaleza. Bienvenidos de vuelta a su programa Pro con la Naturaleza, y ahora vamos a ver un reportaje acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos, por favor, con el tape. Los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y sus miembros tienen derechos individuales y derechos colectivos que las personas, estados e instituciones nacionales e internacionales deben respetar, proteger y cumplir. Estos derechos están reconocidos en la normativa internacional y nacional. Los derechos colectivos son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivo. Se establecen colectivamente porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger a ese grupo de personas. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos. Algunos de estos son: derecho a la identidad cultural, a vivir y conservar sus costumbres y distinguirse según su propia cultura, lengua, vestimenta, comida, música y danzas. Derecho a la autonomía, a elegir sus propios representantes, tomar sus propias decisiones y establecer reglas y formas de organización. Derecho a la tierra y territorio, a tener el reconocimiento formal de las tierras y territorios ancestrales y tradicionales. Derecho a usar los recursos naturales, a usar, disfrutar y aprovechar
los recursos que se encuentran en su territorio y que utilizan tradicionalmente. Derecho a la consulta, a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre las medidas que los pudieran afectar. Derecho a la justicia y jurisdicción especial, a acceder a la justicia con enfoque intercultural, a tener una jurisdicción especial, a administrar su propia justicia y al respeto de las formas tradicionales de impartir justicia, pero siempre respetando los derechos humanos. Derecho a la salud intercultural, a acceder a la salud con enfoque intercultural y al respeto de las formas tradicionales de curación. Derecho a la educación intercultural, a acceder a la educación con enfoque intercultural, es decir, en su lengua materna y respetando sus creencias y cosmovisión, incluyendo las formas tradicionales de educación y formación. Derecho a la protección de los conocimientos colectivos y tradicionales, a respetar y proteger sus conocimientos ancestrales, colectivos y tradicionales, de manera que otros no puedan apropiarse de ellos. Por ejemplo, el uso de plantas medicinales. Bueno, y justamente para hablar de este y otros temas, ya estamos en línea con Miguel Macedo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Miguel es coordinador del área de políticas públicas y gestión de los bienes comunes. Él es antropólogo de profesión con experiencia en poblaciones indígenas y mestizas de la Amazonía. Se interesa por los mecanismos de participación local en la gestión de áreas protegidas y territorios indígenas por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. En IBC lidera la generación de información geográfica, social y ambiental con valor estratégico para la gestión de paisajes amazónicos, así como la incidencia política por la seguridad territorial de las comunidades y la gobernanza colaborativa de los bienes comunes. Es antropólogo por la Universidad Católica del Perú y candidato al doctorado por la Universidad de San Marcos. Miguel, cuéntanos, un poco volvamos a la base de ese tema, ¿no? Estamos a poco de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que caracteriza a una población indígena? ¿Cuál es su cualidad central? Sí, buenas tardes. Los pueblos indígenas son pueblos que tienen digamos que tienen una cultura diferente, una cultura que se ha formado en determinado lugar por miles de años. Entonces ellos tienen una serie de costumbres, una historia, una relación con el territorio que es muchísimo más cercana y a las personas que han venido después. Y además ellos han sido objeto de procesos de discriminación, en lo cual nuevamente se les ha despojado de los territorios y se les ha excluido, ¿no? A pesar de que los pueblos indígenas originalmente tenían un idioma diferenciado, la mayoría de ellos, en la actualidad algunos ya no los utilizan con tanta frecuencia, pero sin embargo el hecho de mantener esta relación con el territorio, su propia forma de organizarse, una relación con los recursos bastante cercana y un manejo más tradicional del entorno, lleva a que ellos tengan sean un poco diferenciados del resto de la sociedad. Veíamos en la nota reciente que los pueblos indígenas son sujetos de derecho, ¿no? Tienen algunos derechos especiales y colectivos. ¿Por qué es que poseen estos derechos y cómo es que se aborda su respeto, ¿no? Que se cumplan estos derechos en nuestro país? Ok, en el caso de los pueblos indígenas, ellos tienden a tener o sea, el sentido de propiedad es diferente a la que tenemos en la sociedad, digamos, más global. El tema de los derechos individuales, de la propiedad individual es diferente y ellos no necesariamente comparten ese tipo de conocimiento digamos, de propiedad. Ellos tienen más bien una propiedad colectiva del territorio, ¿no? Entonces eso hace que el reconocimiento de los derechos indígenas implique el otorgamiento de áreas en las cuales ellas puedan hacer un uso del territorio que sea colectivo, no solamente el reconocimiento de una parcela o de un espacio individual. Entonces, además ellos tienen, como digo, un derecho sobre el territorio que es anterior a la era toda la época republicana. Cuando llegaron los españoles para el periodo de conquista ya había pueblos indígenas en la zona y, bueno, los españoles como que se posesionaron del territorio a pesar de eso.
Entonces, ellos por eso también tienen un derecho que se basa en esta posesión territorial histórica del territorio, ¿no? Entonces, digamos que estas características les dan la posibilidad de tener un derecho diferenciado, una propiedad colectiva del territorio y además el reconocimiento de un derecho que es ancestral y que viene no solo de muchas generaciones, sino ya de épocas milenarias que ellos están habitando en el territorio. Ajá. Y desde el sector de la cooperación al desarrollo, ¿cómo se trabajan estos temas justamente? En realidad, claro, nosotros, IBC es una ONG que trabaja en determinados proyectos. La idea de trabajar con los pueblos indígenas, yo creo que históricamente estaba muy relacionada digamos, otorgarles cosas directamente o tratar de conseguir beneficios directos. En realidad, yo creo que en los últimos años el tema de la cooperación ha cambiado y la idea ahora es tratar de generar procesos que permitan fortalecer las capacidades, que los mismos pueblos sean quienes tengan la capacidad de gestionar sus propias necesidades, que ellos mismos puedan liderar este tipo de procesos. La idea es ir desarrollando procesos en los cuales las poblaciones indígenas puedan fortalecer sus capacidades y a mediano plazo hacerse cargo de mejorar la gestión de su territorio, solicitar los servicios que sean necesarios como salud y educación y que en el futuro ellos puedan, digamos, mejorar su calidad de vida sobre la base de su propia gestión. Yo creo que en este proceso ya se ha estado avanzando, incluso ya escuchaba un poquito de la entrevista de Oseas, ya hay un montón de líderes que están trabajando en este sentido y de personas indígenas que están ya, digamos, en este camino. Entonces, la idea es seguir fortaleciendo y trabajando con ellos y que en algún momento pues ya no haya, digamos, a nivel de cooperación necesidad de tanta participación de gente de fuera, sino que sean ellos mismos, los mismos pueblos indígenas quienes tengan capacidad de llevar a cabo sus propios procesos. Claro, claro que sí. Hay un grupo de poblaciones indígenas que viven muy alejadas, ¿no? Que incluso viven fuera de lo que se llaman las comunidades nativas. Esos son los llamados Piasi. Cuéntanos un poco acerca de este grupo, por favor. Sí, los Piasi son varios grupos. A nivel de Sudamérica deben ser una cantidad mayor a 100. En el Perú hay 14 pueblos ya confirmados, Piasi. Estos pueblos indígenas en situación de aislamiento son aquellos que por, digamos, diversas razones han tomado la decisión de mantenerse aislados de la sociedad occidental. Eso quiere decir que ellos no mantienen ningún tipo de vínculo con el mercado o con poblaciones vecinas, ¿no? Entonces, hay dos, ¿no? Los pueblos en aislamiento y los de contacto inicial, que son aquellos que tienen contactos muy esporádicos con la sociedad externa. Entonces, el hecho de que estos pueblos mantengan este tipo de condición hace de que sean más vulnerables a diferentes temas. La inmunidad la vulnerabilidad más común en ellos es la inmunológica, que son más propensos a, digamos, tener consecuencias graves por enfermedades comunes. Por ejemplo, por un resfrío, una persona en situación de aislamiento puede incluso llegar a consecuencias graves, incluso a la muerte. Pero también tienen vulnerabilidad en otros temas porque como no están insertos dentro de la economía, pueden ser objeto de esclavitud, en temas sociales pueden ser, digamos, objeto de abuso sexual, por ejemplo, las mujeres. Entonces, son pueblos que están en un grado muy alto de vulnerabilidad y muy dependientes de su entorno. En el Perú, como digo, se han identificado ya 14 pueblos, existen 7 reservas indígenas ya creadas y hay algunas otras propuestas que están en proceso de evaluación. Y bueno, la idea para proteger estos pueblos es mantener un espacio en el cual nadie pueda tener una presencia, una participación, proteger estas áreas de manera en que ellos puedan seguir viviendo de forma tradicional. Esto quiere decir que no necesariamente tienen una casa donde viven permanentemente, sino que son pueblos que son nómades y se van desplazando constantemente para obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, es un poco los Piasi son estos pueblos que son los más, digamos, vulnerables de toda la sociedad y, bueno, la forma más concreta, en las acciones más concretas que se pueden tomar es proteger el espacio donde ellos viven para garantizar su sobrevivencia y, bueno, dicho sea de paso, eso también beneficia a toda la sociedad porque también tiene, digamos, servicios ambientales y todo lo que nos brinda el bosque, que también es algo muy, muy beneficioso para todos, ¿no? Entonces, en estos momentos, precisamente, los Piasi están en una situación bastante de riesgo. Existen varias presiones y amenazas y varios intereses de aprovechar los recursos en su espacio y eso es un tema que es muy riesgoso y que puede traer consecuencias trágicas para su sobrevivencia futura. Así es, Miguel. Eh,
Vivimos ya hace mucho tiempo en un mundo completamente globalizado, ¿no? ¿Por qué dirías tú que la interculturalidad y la pluriculturalidad es importante y beneficiosa para nuestro país y Latinoamérica en la coyuntura actual? Yo creo que no solamente en relación a los pueblos indígenas en general, ¿no? O sea, uno para poder establecer diálogos y llegar a mejorar la calidad de vida, lo que tiene que hacer es conversar y encontrar puntos de equilibrio. Y es bien difícil encontrar estos puntos de equilibrio cuando uno no escucha la posición del otro o si la escucha no se cierra a entenderla, ¿no? Entonces, los procesos interculturales lo que permiten es tener mayor apertura, no solamente tolerancia, como se dice, porque tolerar es como soportar algo, pero la idea es tener apertura, escucharnos entre todos, poder incorporar cosas, o sea, si nos damos todos el mismo valor, eso permite que algunas cosas de cada cultura puedan ser incorporadas por otras sin perder nuestra esencia, ¿no? Entonces, igual que nosotros, los pueblos indígenas también pueden ir incorporando temas que tengan que ver con tecnología o pueden ir incorporando una serie de valores de las otras sociedades y esto sin perder su identidad, poder ir fortaleciendo y haciéndose más fuertes, ¿no? Porque en realidad todas las culturas cambian. Entonces, cualquier proceso que tenga que ver con la interculturalidad es beneficioso porque permite este diálogo entre culturas en un mismo nivel, no poniendo una por sobre la otra, no pensando que una es superior al resto. En cuanto a la pluriculturalidad, bueno, cada cultura tiene, además de un idioma y una relación con el entorno, tiene una historia y tiene una serie de costumbres y tecnologías. Y hay culturas, por ejemplo, en la Amazonía, en la zona andina, que tienen desde miles de años viviendo en determinado territorio. Eso quiere decir que han desarrollado una serie de conocimientos y una serie de tecnologías muy adecuadas al espacio donde se han desarrollado y que pueden ser fundamentales como para fortalecer un poco el manejo adecuado de los recursos o también para garantizar una sostenibilidad a futuro, ¿no? Entonces, el hecho de tener una pluriculturalidad lo que significa es tener como una visión, más visiones que permitan contrastarse y en base a eso, si es que se llevan a cabo procesos interculturales, llegar a un diálogo y un equilibrio que permita tener una sociedad más justa y más sostenible a futuro, ¿no? O sea, en la actualidad estamos hablando de un mundo en el cual, digamos, económicamente hay países que están destacando, se habla de crecimiento económico, pero bueno, esto de acá no es suficiente. Si no hay un diálogo adecuado con todas las partes y no se piensa de forma más sostenible, en realidad el largo plazo no está asegurado y lo que vamos a tener es una competencia muy fuerte por los recursos, un planeta que no va a funcionar y unas sociedades dominante que no escucha y que tiene al resto totalmente subyugadas a su disposición. Así es, así es. Eh, los pueblos indígenas están muy relacionados a la gestión de la biodiversidad y también, por supuesto, al cuidado del ambiente, ¿no? Cuéntanos un poco la situación que atraviesan los pueblos indígenas en relación a esa preservación del ambiente, ya que tenemos entendido que IBC ha trabajado ese tema con la etnia Cacataibo. Sí, en general IBC trabaja y participa también en redes internacionales, por ejemplo la RAIS, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, en lo cual, digamos, en la cual todos los países que pertenecemos a la Amazonía, por ejemplo, hemos hecho, digamos, estudios tomando en cuenta los mismos criterios y las mismas variables, ¿no? Y en estos estudios ya se ha podido demostrar, por ejemplo, que en la Amazonía, digamos, no, que en general los pueblos indígenas son responsables de, digamos, tener mayor stock de carbono. Son los que almacenan este carbono ahora que se habla tanto del cambio climático, ¿no? Y que los árboles tienen ese rol de retener el carbono. Para que digamos, el oxígeno siga existiendo o prevaleciendo en la atmósfera, entonces es claro que más del 50% del carbono que se produce en la Amazonía es parte de los territorios indígenas. Entonces, eso está en el paisaje de Acataibo, pero en general es para toda la Amazonía en general. O sea, las áreas naturales protegidas y los territorios de los pueblos indígenas, sean las reservas indígenas para pueblos en aislamiento o las comunidades nativas, o campesinas son al final quienes están garantizando digamos, este almacenamiento de carbono que impide o que frena de alguna manera el cambio climático, que es un riesgo que ya estamos empezando a verlo, ¿no? Porque estamos en julio, por ejemplo, aquí en Lima y estamos con una temperatura alta y ya no está enfriando, entonces
y las lluvias que vienen al norte. O sea, hay una serie de cosas que están cambiando y que en realidad son un riesgo a largo plazo para la sostenibilidad del planeta. Los pueblos indígenas, como digo, tienen una tradición de vivir por varias generaciones en el mismo entorno. Eso hace que ellos manejan o tengan un conocimiento muchísimo más preciso de una serie de procesos naturales o de conocimiento del bosque, por ejemplo. Cuando uno va recién a la selva, por ejemplo, y entra, no conoce una serie de árboles o de plantas o de animales y no sabe cómo ubicarse, ellos sí, y ellos además saben en qué época florean determinados recursos, en qué época no, y también saben, por ejemplo, cuál es los mejores meses para aprovechar y la mejor forma de manejarse para que no se termine y siga existiendo a futuro, ¿no? Entonces ahí está el rol importante que cumplen los pueblos indígenas respecto a la gestión de la biodiversidad. Es más, en realidad yo creo que hay mucho que se puede aprender de ellos, ¿no? Si es que se llevan a cabo los procesos interculturales que antes decías, pero lamentablemente yo creo que existe un prejuicio de parte de las autoridades y de la gente que tiende a pensar que ellos, por tener un menor nivel, digamos, de educación formal, tienen menos conocimiento sobre cómo manejar el entorno, cuando yo creo que es al revés. Perfecto, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Miguel. Miguel, muchas gracias por acompañarnos a la tarde de hoy, por habernos atendido y por los comentarios que nos diste en relación a los pueblos indígenas. Que siga la labor fructífera en IBC. Gracias. Sí, solamente como digo, sí, gracias, y felicito este tipo de entrevistas, porque en verdad es muy importante tomar en cuenta el valor que tienen los pueblos indígenas y sobre todo en un contexto en el que hay digamos, tanto afán por extraer todos los recursos y por no respetar derechos, ¿no? Creo que es un contexto ideal como para tener este tipo de espacios y poder conversar al respecto. Así es, esperemos contar contigo entonces en una próxima oportunidad también, Miguel. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias. Fue Miguel Maicedo, coordinador del área de políticas públicas y gestión de los bienes comunes. No podemos irnos de este programa dedicado a los pueblos indígenas sin recordarles que si desean escribirnos para sugerirnos temas, comentarnos, está siempre disponible el correo comunicaciones@pronaturaleza.org. Sin más por el programa de hoy, me despido, que tengan todos muy buenas tardes y una excelente semana. Pro con la Naturaleza es un programa producido por Pronaturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Para comunicarse con la producción, escríbanos a comunicaciones@pronaturaleza.org. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.